La niebla era densa aquella mañana, de esas que se pegan al parabrisas como una sábana húmeda y hacen que el mundo parezca mucho más pequeño y asfixiante. Sujeté con fuerza el volante de mi Seat Alhambra mientras avanzábamos por la M11 en dirección al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. La calefacción zumbaba con un ruidito metálico, pero la cabina se sentía gélida no por el clima de la meseta, sino por el muro de silencio que se alzaba entre los dos. Me llamo David Martínez. A mi lado, con la mirada perdida en el blanco de la autopista, iba mi hijo Alejandro. Acaba de cumplir los 20. No había soltado una sola palabra desde que salimos de nuestro chalet en Pozuelo de Alarcón. Ni un gracias, ni un nos vemos en unos meses. Ni siquiera un gruñido cuando le pregunté si llevaba el pasaporte en la mochila. Solo ese silencio de plomo que pesaba más que el motor. ¿Estás emocionado por el programa de intercambio en Alemania? Lo intenté una vez más, buscando una grieta en su armadura. Él asintió apenas, sin girar la cabeza. Mira, Alejandro, sé que las cosas en casa han sido difíciles últimamente, pero... Papá, su voz sonó plana, cortante, como un cristal roto. ¿Podemos simplemente no hablar? Por favor. Tragué saliva y me concentré en la carretera, esquivando un taxi que cambió de carril sin avisar. ¿Cuándo nos convertimos en extraños? ¿Cuándo dejó mi propio hijo de mirarme a los ojos? Entramos en la zona de salidas de la Terminal 4 justo después de las 7. Alejandro agarró su mochila de montaña antes de que yo hubiera llegado a apagar el motor. Alejandro, espera un segundo. Se detuvo con la mano en el tirador de la puerta. Por un instante, el corazón me dio un vuelco pensando que se daría la vuelta. ¿Que me daría algo? Una media sonrisa. Un cuídate, papá. Cualquier gesto que borrara la frialdad de los últimos meses. En cambio, fijó la vista en un punto impreciso por encima de mi hombro. Hasta luego, papá. Ten cuidado al volver. Eso fue todo. Sin abrazo, sin apretón de manos, solo un gesto seco con la cabeza y el portazo que puso fin a la conversación. Me quedé allí, con el motor en ralentí, viéndolo caminar hacia las puertas automáticas hasta que la marea de viajeros lo engulló. 20 años criando a ese chico. Enseñándole a montar en bici en la casa de campo, a cambiar una rueda bajo la lluvia, a jugar al fútbol en la plaza del pueblo. Ahora, ni siquiera lograba que me dedicara una mirada limpia. Mi teléfono vibró con insistencia justo cuando me incorporaba a la vía de servicio de la M40. El nombre en la pantalla me hizo fruncir el ceño. Carmen Morales. Nuestra empleada del hogar, una mujer de 58 años que era la columna vertebral de nuestra casa. Llevaba 10 años con nosotros y jamás llamaba a mi móvil personal a menos que fuera una urgencia de vida o muerte. Conecté el Bluetooth con un mal presentimiento instalándose en el estómago. «Carmen, ¿pasa algo?» Su voz llegó temblorosa, apenas un susurro que el ruido del tráfico casi tapaba. «Señor Martínez. David. Por favor, escúcheme bien. Tiene que revisar las cámaras de seguridad. Ahora mismo. No espere a llegar». «¿Qué cámaras, Carmen? ¿Qué ha pasado?» Mi tono subió de octava. «Las del garaje y el porche». Su respiración se entrecortó en un sollozo ahogado. «Señor Martínez. No vuelva a casa. Todavía no. Busque un lugar seguro, un sitio con gente». El pulso se me aceleró de golpe. «Carmen, me estás asustando. ¿Ha entrado alguien? ¿Está bien Victoria?» No puedo explicárselo por teléfono. Siento que me vigilan. Solo revise las grabaciones de hace una hora. Y por lo que más quiera, no vuelva hasta que lo haga. La línea se cortó con un clic definitivo. El pánico empezó a treparme por la espalda.
Maniobré como pude y detuve el coche en la primera vía de servicio que encontré, con las manos empezando a temblar sobre el cuero del volante. Carmen no era una mujer dada al drama, era una castellana vieja, sobria y directa. Si llamaba así, el mundo se estaba acabando. Saqué el móvil y abrí la aplicación del sistema de vigilancia que instalamos hace un par de años, después de una racha de robos en los chalets de la zona. Victoria, mi mujer, fue la que más insistió en poner cámaras de alta resolución en cada rincón del exterior. Deslicé la barra de tiempo en la cámara del garaje hasta las 6:45 de la mañana, apenas 10 minutos después de que Alejandro y yo saliéramos en su coche hacia Barajas. El video cargó en alta definición. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Allí, bajo la luz fluorescente del garaje, estaba mi coche de diario, el Audi que suelo usar para ir a la oficina, aparcado donde lo dejé anoche. Para llevar a mi hijo al aeropuerto habíamos usado el SUV de Victoria porque tenía más maletero. En la imagen aparecieron 3 hombres. No reconocí a los 2 primeros, vestían ropa técnica oscura y gorras de béisbol caladas hasta las cejas. Pero al tercero lo conocía de sobra. Marcos Caín. Un tipo de unos 40 años, siempre impecable, que se presentaba como consultor de riesgos patrimoniales. Victoria lo mencionaba de vez en cuando, decía que colaboraba en proyectos de auditoría externa con su empresa de logística. Vi, con la boca seca y el corazón martilleando, cómo Marcos se ponía de cuclillas junto a la rueda delantera izquierda de mi Audi. Uno de los matones le entregó un paquete. Un envoltorio negro, del tamaño de una caja de zapatos, sellado con cinta americana industrial. Marcos no dudó ni un segundo. Se deslizó bajo el chasis. 90 segundos después, emergió limpiándose las manos. El paquete ya no estaba a la vista. Sacó su teléfono y, con una frialdad profesional, hizo 3 fotos. El lateral del coche, el parachoques trasero y, finalmente, un primer plano de mi matrícula. Uno de los hombres soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro, como celebrando un gol. El otro hablaba por el móvil, lo suficientemente cerca de la cámara para que el micrófono captara sus palabras con una claridad aterradora. Hecho. Está acabado. Justo como ella quería. Justo como ella quería. Lo reproduje otra vez. Y otra. Mis dedos temblaban tanto que el teléfono casi se me resbala entre los asientos. Marcos Caín, un hombre al que solo había visto un par de veces en cenas de empresa, estaba colocando algo ilegal bajo mi coche. Algo que querían que la policía encontrara. Cambié frenéticamente a la cámara del porche. Retrocedí hasta las 6:50. Ahí estaba ella. Mi mujer. Victoria salió de casa con su traje de ejecutiva hecho a medida y una taza de café humeante. Se detuvo en el umbral y miró directamente hacia donde Marcos y sus perros de presa estaban terminando el trabajo. No hubo sorpresa, no hubo gritos, no hubo miedo. Victoria sonrió. Fue una sonrisa pequeña, gélida, de pura satisfacción. Luego, dio un sorbo a su café y volvió a entrar tranquilamente. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentado en el arcén. ¿10 minutos? ¿Media hora? La niebla parecía cerrarse sobre el parabrisas y sentí que me faltaba el aire. Mi esposa. 23 años de matrimonio. La madre de mi hijo. La mujer con la que había construido cada cimiento de mi vida. Me estaba tendiendo una trampa mortal. No necesitaba ser un lince para saber qué había en ese paquete. Seguramente una cantidad suficiente para que me acusaran de tráfico y no de consumo. O tal vez algo peor. Con las fotos que había hecho Marcos, tenían la prueba perfecta para una denuncia anónima. El coche de David Martínez transporta material ilegal. Me enviarían directo a la trena en cuanto pusiera un pie en ese Audi. Y Alejandro. Dios, mi hijo. Por eso no me miraba.
Por eso ese desprecio en el coche. Él lo sabía. Lo habían envenenado contra mí o, peor aún, lo habían hecho cómplice. El teléfono vibró de nuevo, arrancándome un grito ahogado. Otra llamada. Victoria. Me quedé mirando su foto en la pantalla, el pulgar suspendido sobre el botón verde. Por un segundo, el impulso de contestar y gritarle, de exigirle una explicación, fue casi insoportable. Pero entonces recordé su sonrisa en el video. Esa sonrisa de quien ya te ha enterrado. Dejé que saltara el buzón de voz. Me quedé en silencio, rodeado de esa niebla blanca que ahora parecía una metáfora de mi vida. Agarré el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos y me dolió el alma. Pensé en nuestro chalet, en las barbacoas con los vecinos de Pozuelo, en los cumpleaños de Alejandro, en las mañanas de Reyes donde todo parecía perfecto. ¿Había sido todo una farsa de 23 años? ¿O algo se rompió y yo, en mi estupidez de ingeniero cuadriculado, no me di cuenta? Vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Señor Martínez, soy Carmen. Estoy usando un móvil prepago de mi hija. No use su teléfono habitual para nada importante, sospecho que tienen un rastreador en su cuenta de iCloud. Reúnase conmigo en la gasolinera de la A2, kilómetro 50. Se lo explicaré todo, pero por favor, no se le ocurra volver a casa. La policía judicial está al caer. Me quedé mirando el mensaje fijamente. Mi primer instinto fue conducir hasta la comisaría más cercana y mostrarles las grabaciones. Pero me detuve en seco. ¿Qué tenía realmente? Un video de un hombre poniendo un paquete. Una conversación ambigua. Victoria sonriendo en su casa. Marcos Caín tenía contactos, ella tenía dinero y una reputación impecable. Si la Guardia Civil registraba mi Audi ahora mismo y encontraba ese paquete, el que acabaría en Soto del Real con las esposas puestas sería yo, antes de que pudiera pronunciar la palabra trampa. Primero necesitaba saber a qué demonios me enfrentaba y cuánta gente estaba metida en esto. Arranqué el motor del coche de Victoria. La niebla empezaba a levantarse ligeramente mientras me incorporaba a la autopista, alejándome de Madrid en dirección a Guadalajara. Por primera vez en 2 décadas, entendí la verdad cruda y desnuda. La mujer con la que dormía cada noche acababa de pulsar el botón para destruirme. Y yo no tenía ni la más remota idea de lo profundo que era el agujero en el que me estaba hundiendo. Tomé una decisión en aquel arcén, con el motor del coche de Victoria aún vibrando bajo mis pies. Si querían que yo fuera el conductor de ese marronazo, necesitaba saber exactamente qué tipo de soga me estaban poniendo al cuello. Media hora después, estaba de vuelta en el parking de larga estancia de Barajas, donde mi Audi seguía exactamente donde lo dejé, bajo la luz mortecina de los fluorescentes. Antes de entrar, hice una parada rápida en una farmacia de guardia. Guantes de látex, bolsas herméticas y un kit básico de herramientas. El farmacéutico, acostumbrado al trasiego de viajeros, apenas me miró al cobrarme. El parking estaba sumido en un silencio sepulcral. Aparqué el coche de alquiler a unos 15 metros para no levantar sospechas, me enfundé los guantes y me deslicé por el suelo de cemento. El corazón me martilleaba en las sienes mientras me agachaba junto a la rueda delantera izquierda. Allí estaba. Sujeta con varias vueltas de cinta americana negra, mimetizada con el chasis, se encontraba la caja. La despegué centímetro a centímetro, conteniendo el aliento cada vez que el adhesivo rasgaba el metal. Pesaba más de lo que aparentaba. La metí en una bolsa de plástico y caminé de vuelta al coche de alquiler con la naturalidad de quien lleva la compra del súper. Conduje hasta la planta superior, buscando una esquina muerta donde sabía que las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Llevo 25 años trabajando como ingeniero de instalaciones exactamente donde dejan de mirar los ojos de cristal del sistema. Entonces la abrí. 6 fardos pequeños. Polvo blanco prensado.
Unos 50 gramos cada uno. Escrito con rotulador permanente en la esquina de cada bolsa, casi como una firma de inventario, aparecían las letras MC. No necesité pasarle la lengua para saber qué era. De alta pureza o algo diseñado para parecerlo ante cualquier patrulla de la Guardia Civil. En el momento en que un madero encontrara esto en mi coche, mi vida se acabaría en ese mismo instante. Marcos tenía las fotos para demostrar que el paquete estaba en mi vehículo. Victoria jugaría el papel de esposa destrozada, Alejandro confirmaría mi supuesto comportamiento errático y yo me pudriría en Soto del Real antes de que pudiera decir inocente. Fotografié cada detalle con el móvil, volví a sellarlo todo y escondí el paquete bajo el asiento del copiloto del coche de alquiler. En ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Era ella. Carmen. Contesté con la voz pastosa. Señor Martínez, ¿lo ha encontrado? La voz de Carmen era un hilo de angustia. Sí, Carmen. Lo tengo. Tenías razón. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Exhaló ella con un sollozo que me partió el alma. Lo siento tanto, David. Debí habérselo dicho antes, pero me dio un vuelco el corazón del miedo que pasé. Carmen, necesito que seas precisa. ¿Qué demonios está pasando en mi propia casa? Los escuché. A la señora y a ese tal Marcos Caín. Hace 3 días, tarde por la noche, yo estaba arriba repasando el despacho. Se pensaban que ya me había ido, pero estaba terminando la cristalería. Estaban abajo, hablando de usted como si fuera un estorbo que hay que quitar de en medio. Sentí un vacío en el estómago, como si el ascensor de mi vida se hubiera quedado sin cables. ¿Qué dijeron exactamente? Dijeron que tenían que moverse ya, que usted estaba empezando a hacer demasiadas preguntas sobre las cuentas de la empresa. La señora dijo literal. En cuanto lo detengan, liquidamos la sociedad y ponemos el chalet a la venta. Hacemos caja con todo. Y ese Marco se rió. Una risa que me dio escalofríos, señor Martínez. Dijo. La policía judicial encontrará exactamente lo que necesitamos que encuentren para que no salga de la sombra en 10 años. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el volante. El mundo giraba demasiado rápido. ¿Y Alejandro? Conseguí articular, aunque me dolía la garganta. ¿Qué pasa con mi hijo? Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego, Carmen habló en un susurro casi inaudible. La señora le preguntó a Marcos. ¿Crees que Alejandro aguantará? Y él respondió. El chico ya está en el bote. Le hemos contado lo que necesitaba oír. Testificará contra su padre si hace falta para protegerte a ti. El chico ya está en el bote. La frialdad de Alejandro esta mañana no era rebeldía adolescente, era odio puro, alimentado por mentiras que yo ni siquiera conocía. ¿Cuánto tiempo llevaban cocinando este veneno? Señor Martínez, escúcheme bien. No se le ocurra volver a Pozuelo. Lo están esperando. La señora le dijo a Marcos que usted volvería directamente después de dejar al niño en la T4. Tienen a alguien vigilando la entrada de la urbanización. ¿Dónde estás tú, Carmen? No puedes quedarte allí. Me largué a primera hora. Le dije a la señora que me había dado un síncope y que me iba a urgencias. Estoy con mi hermana en Coslada, escondida. Has sido muy valiente, Carmen. Ella siempre había sido mucho más sagaz de lo que Victoria creía, siempre tratándola como aparte del mobiliario. ¿Por qué te arriesgas así por mí? Hubo una pausa larga, llena de estática y emoción. ¿Se acuerda de hace 5 años? ¿De mi Isabella? Claro que me acuerdo, respondí. Isabella tenía solo 25 años cuando le falló el corazón. Una cirugía de urgencia por un defecto congénito que el seguro se negó a cubrir por una cláusula miserable.
Eran 120.000 euros que Carmen no vería ni en 3 vidas. Yo saqué 50.000 de mi cuenta personal y se los transferí sin pestañear. Le dije que era un regalo de la empresa, que no era un préstamo. Jamás se lo mencioné a Victoria para evitar sus juicios sobre mi excesiva generosidad. Usted salvó la vida de mi niña, David, su voz se quebró definitivamente. Murió 2 años después, sí, pero esos 2 años. Usted me regaló 2 años más de abrazos con ella. Eso no se paga ni con todo el oro del mundo. Yo no voy a dejar que esa mujer le destruya a usted. Se me humedecieron los ojos, solo en aquel parking frío. Carmen. Ahora eres tú la que me está devolviendo la vida. Usted es un buen hombre. La señora. Escupió el nombre con desprecio, ella es otra cosa. No tiene alma. Me quedé allí, sujetando el móvil en una mano y viendo cómo mi vida de 23 años se desmoronaba en la otra. ¿Qué hago ahora? No tengo nada más que este paquete. Huya, escóndase y busque pruebas de verdad. Pruebas que un juez no puede ignorar. No solo mis palabras. ¿Cómo voy a conseguir eso desde la calle? Tengo algo para usted, añadió Carmen con un tono conspiranoico. Una memoria USB. Llevo meses viendo cosas raras y empecé a copiar archivos del portátil de la señora cuando se lo dejaba encendido en el despacho. Hay correos con marcos, movimientos de cuentas en el extranjero. No sé si será suficiente, pero es algo. El pecho se me encogió. Carmen se había jugado el cuello entrando en el ordenador de Victoria. Carmen, si se llegan a enterar de que tienes eso. No lo harán. Para ella soy invisible, solo la mujer que limpia sus baños. Ella ni me ve cuando entro en la habitación. Esa es su debilidad. Se cree superior a todos. Me dio una dirección. Un área de servicio en la AP2, pasando Alcalá de Henares, casi llegando a la provincia de Guadalajara. Nos veríamos allí en un par de horas. Ten mucho cuidado, Carmen. Y gracias. De corazón. Tenga cuidado usted, señor Martínez. Marcos Caín no es solo un consultor de pacotilla. Tiene contactos en sitios muy oscuros. Lo he visto hablar con gente que lleva pistolas bajo la chaqueta. No es un juego. La línea se cortó. Me quedé mirando los muros de hormigón del parking. Las luces zumbaban sobre mi cabeza como un enjambre de avispas. Abajo, a lo lejos, sonó la alarma de un coche y se detuvo bruscamente. Busqué un cajero cerca de la salida y saqué 1.500 euros en efectivo, el límite diario de mi tarjeta. Luego, con el corazón en un puño, desactivé la localización de mi teléfono y el Bluetooth. No los detendría, pero al menos no me tendrían ubicado en el mapa de iCloud en tiempo real. Pensé en ir a la Policía Nacional. Entrar en una comisaría en plena calle Hortaleza y soltarlo todo. ¿Pero qué diría? Miren este video de mi mujer sonriendo y esta droga que digo que me han plantado. Sin pruebas periciales, solo parecería un marido despechado o un traficante intentando salvar el pellejo con una historia de película. Y en el momento en que vieran el Audi, yo sería el que dormiría en el calabozo. Prioridad 1. Desaparecer lo suficiente para entender la magnitud del agujero. Arranqué el coche de alquiler y me dirigí a la salida. Al pasar por última vez junto a mi Audi, lo miré con una mezcla de tristeza y asco. 10 años cuidando ese coche. Llevando a Alejandro a sus entrenamientos en el Rayo Majadahonda. Cargando las maderas para la pérgola del jardín que construí con mis propias manos. Ahora, ese coche era un caballo de Troya cargado de veneno. La carretera se extendía ante mí, gris y hostil. Carmen tenía respuestas. Tenía archivos. Pero mientras Madrid desaparecía por el retrovisor y las naves industriales daban paso a los campos de Castilla, un pensamiento paranoico empezó a carcomerme. ¿Y si esto era otra fase del plan?
¿Y si Marcos ya había llegado a Carmen? ¿Y si me dirigía directo a una emboscada en una gasolinera solitaria? Miré el asiento del copiloto. La bolsa con el polvo blanco estaba ahí, recordándome que ya no había vuelta atrás. Tenía poco tiempo para decidir mi siguiente movimiento. ¿Estaba corriendo hacia mi salvación o hacia mi propia ejecución? La gasolinera de la A2 estaba desierta, envuelta en ese silencio tenso de las provincias que lindan con Madrid. Carmen me esperaba apoyada en un viejo Seat Ibiza gris, un coche que pasaba desapercibido en cualquier polígono. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, pero sus manos no temblaron cuando me entregó un sobre acolchado, caliente por el sol que empezaba a pegar en el asfalto. Aquí está todo, señor Martínez. El USB con los correos, los extractos de las cuentas que ella ocultaba en el extranjero y las fotos de los documentos que le hizo firmar a usted entre papeles de la empresa. Carmen, no sé cómo voy a pagarte esto. Me has devuelto la vida. Ya lo hizo usted hace 5 años, David, respondió ella con una sonrisa triste, cargada de memoria. Ahora, escúcheme bien. Victoria no actúa sola. Marcos tiene amiguetes en la Policía Nacional, gente de paisano que le debe favores turbios. No vaya a la comisaría de Pozuelo ni a ninguna cercana. Necesita que el mundo lo vea antes de que ellos puedan extraviar las pruebas. Seguí su consejo. Me registré en un hostal de carretera cerca de Guadalajara con un nombre falso. Javier Solana. No pegué ojo. Conecté el USB y empecé a navegar por las entrañas de mi propia traición. Mi vida entera estaba siendo desmantelada en archivos PDF y mensajes de WhatsApp que quemaban la vista. Febrero. David está empezando a sospechar de los movimientos en la cuenta de ahorros. Tenemos que acelerar el proceso, le escribió Victoria a Marcos. Marzo. He conseguido que Alejandro crea que su padre tiene brotes de agresividad por el estrés. El chico está asustado, me busca para que lo proteja, decía otro mensaje que me desgarró el alma. Sentí una náusea profunda, un mareo físico. Mi mujer no solo me engañaba con Marcos Caín desde hacía 8 meses, sino que estaba construyendo un informe psiquiátrico falso para declararme incapacitado o peligroso. Había desviado más de 100.000 euros a una cuenta en Andorra y ya tenía un contrato de arras para vender nuestro chalet de Pozuelo a espaldas mías. Pero lo peor fue un correo de junio. El material está listo. 6 fardos de perico. Los plantaré el lunes después de que salga para Barajas. Una llamada anónima a la Guardia Civil de Tráfico y David Martínez dormirá en Soto del Real antes de que su hijo aterrice en Berlín. Me quedé mirando la pantalla en la penumbra de la habitación del hostal. Ella quería que pasara una década en prisión para liquidar mi patrimonio y desaparecer con Marcos a algún paraíso fiscal. Y mi hijo. Mi Alejandro, estaba convencido de que su padre era un monstruo adicto. Decidí que no me escondería más. Llamé a un viejo amigo de la universidad, un abogado penalista de los que no se arrugan, y le conté todo desde una cabina pública para evitar rastreos. David, si vas a una comisaría ahora, Marcos usará sus contactos y el USB desaparecerá en el depósito de pruebas. Tienes que hacerlo público. Que no puedan ignorarlo. Crea un escándalo que la prensa no pueda soltar. Pasé los siguientes 2 días preparando el contragolpe con la precisión de la ingeniería que me dio de comer toda la vida. Gracias a Carmen, supe que Victoria y Marcos planeaban encontrarse en nuestra casa el domingo por la noche para celebrar que el problema, yo, ya no estaba. Alejandro también volvería. Victoria le había mentido diciendo que yo había huido al saber que la policía me buscaba por drogas. El domingo a las 8 de la tarde, me colé en mi propia casa. Entré por el garaje, usando el mando manual que nunca fallaba, y me refugié en la buhardilla. Tenía mi portátil conectado al sistema de cámaras. Ellos creían haber borrado el historial, pero yo había configurado un respaldo oculto en un servidor en la nube que solo yo conocía.
En lugar de un blog, usé el contacto de mi abogado con un periodista de investigación. Iniciamos un streaming en directo a través de una cuenta de Instagram y Twitch con miles de seguidores, titulada La verdad sobre el caso Martínez. Anatomía de una trampa. Abajo, en el salón que yo había reformado con mis manos, Victoria y Marcos servían 2 copas de Ribera del Duero. ¿Has hablado con Alejandro?, preguntó Marcos, repantingado en mi sofá favorito con una suficiencia asquerosa. Está destrozado, pero convencido, dijo Victoria con una frialdad que me heló la sangre. Mañana firmará la ratificación ante el juez. Dirá que su padre era un adicto violento y que temía por nuestras vidas. Ya no hay vuelta atrás para él. Perfecto. En cuanto el juez dicte la orden, vendemos esta jaula y nos vamos a la costa. He preparado todo el operativo en Marbella. En ese momento, la puerta principal se abrió. Era Alejandro. Se veía pálido, con unas ojeras profundas y el paso vacilante de quien ha perdido el norte. ¿Mamá? Su voz temblaba, rota. No puedo hacerlo. No puedo declarar eso contra papá. No me cuadra. Cariño, mírame. Victoria se acercó a él con esa máscara de madre protectora que tan bien sabía usar. Estamos a salvo ahora. Tu padre se ha ido porque es un cobarde y un criminal. Todo va a estar bien. Fue entonces cuando bajé las escaleras lentamente, con el teléfono en la mano, grabando directamente sus caras de asombro mientras miles de personas lo veían en directo por la pantalla. No me he ido, Victoria. Y Alejandro no va a declarar nada de lo que le has dictado. El rostro de Victoria se descompuso, pasando del blanco al gris ceniza en un segundo. Marcos se puso en pie, intentando meter la mano en su chaqueta, pero yo no dejé de grabar. Estamos en directo, Marcos. Hay 5.000 personas viendo vuestra confesión sobre el sofá. La policía está de camino, y esta vez no son tus amigos los que vienen a buscarme. Alejandro se quedó paralizado, mirándome con los ojos llenos de lágrimas y una confusión que empezaba a transformarse en rabia hacia la mujer que tenía al lado. La niebla se había disipado por completo. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado. Marco se puso en pie de un salto, como un resorte, mientras Victoria dejaba caer su copa de vino. El cristal estalló contra el suelo de mármol de Carrara, dejando una mancha roja que parecía una herida abierta en el salón. ¿David? ¿Pero qué cojones haces aquí?, tartamudeó ella, su voz perdiendo toda la elegancia ejecutiva. Llamaré a la policía ahora mismo. Estás fuera de control, tienes el coche cargado de droga, nos vas a hundir a todos. La policía ya está escuchando, Victoria. Toda España está escuchando, dije con una calma que no sabía que poseía. Le mostré la pantalla del portátil que descansaba sobre la repisa de la escalera. El contador de la transmisión en vivo superaba ya los 25.000 espectadores. Los comentarios en el chat volaban tan rápido que era imposible leerlos, una marea de indignación pública en tiempo real. Alejandro, hijo, dije, bajando el último escalón y mirándolo directamente a los ojos, ignorando a los otros dos. Mírame de una vez. No soy un adicto. No me he vuelto loco. Marcos te ha estado chantajeando, ¿verdad? Sé lo de tus deudas de juego en esas casas de apuestas online. Sé que te dio los 20.000 euros para callar a esos matones a cambio de tu silencio y de tu testimonio contra mí. Alejandro se derrumbó como si le hubieran cortado los hilos. Se tapó la cara con las manos y sus hombros empezaron a sacudirse violentamente. El chico de 20 años que pretendía ser un hombre volvió a ser el niño asustado de Pozuelo. Él me dijo que te matarían si no lo hacía, papá. Gritó entre sollozos, con la voz rota por la culpa.
Dijo que estabas fuera de control, que habías perdido la cabeza con el dinero y que la única forma de salvarnos a todos era sacarte de en medio antes de que nos arrastraras al fango. Marcos, viendo que su mundo de consultor impecable se desmoronaba, intentó abalanzarse sobre mí para quitarme el teléfono y cortar la conexión. Pero yo no era el mismo hombre ingenuo de hacía 3 días. Había llamado a la Guardia Civil 10 minutos antes de entrar, dándoles mi ubicación exacta y avisando de que había hombres armados y una situación de rehenes. Una mentira necesaria para que el destacamento de la zona de Majadahonda viniera con todo. Ni un paso más, Marcos, le advertí, manteniendo el pulso firme. Carmen me lo contó todo. Tengo los correos que enviaste desde el portátil de Victoria. Tengo el paquete de que plantaste en mi Audi. Con tus huellas dactilares y esas iniciales estúpidas escritas en las bolsas. Pensaste que yo era un ingeniero aburrido que no se fijaría, pero te equivocaste de lleno. Victoria, viendo que la agresividad no funcionaba, intentó cambiar de táctica en un último alarde de manipulación. Se acercó a mí con el rostro desencajado por lágrimas que parecían brotar por encargo. David, por amor de Dios. Escúchame. Marcos me obligó, me tenía amenazada con la empresa. Yo tenía miedo por ti, por Alejandro. Lo hice por nosotros. Basta, Victoria. Cállate ya, la corté, sintiendo un asco que me quemaba la garganta. Te vi sonreír en la cámara del garaje. Te vi disfrutar mientras él saboteaba mi vida y mi relación con mi hijo. Has intentado destruir a tu propio marido y has usado a Alejandro como un peón de ajedrez. Se acabó el teatro. En ese instante, las sirenas empezaron a aullar en la entrada de la urbanización, rebotando contra las fachadas de los chalets vecinos. Las luces azules y rojas bañaron las paredes del salón, filtrándose por los grandes ventanales y creando una atmósfera de discoteca macabra. La Guardia Civil entró por la puerta principal con una contundencia ensordecedora. Al suelo. Todo el mundo al suelo. Las manos donde pueda verlas. Marcos intentó correr hacia la cocina, quizás buscando una salida trasera, pero fue interceptado por 2 agentes que lo redujeron contra el suelo con un golpe seco. Victoria se quedó de pie, paralizada, con los ojos muy abiertos, mientras un agente le ponía las esposas y le leía sus derechos con una frialdad profesional. Caminé hacia Alejandro, que seguía de rodillas en el centro de la estancia. Lo rodeé con mis brazos, protegiéndolo de la vista de los agentes y de la cámara que seguía transmitiendo al mundo el final de nuestra familia perfecta. Por primera vez en meses, no se alejó. No hubo frialdad. Se aferró a mi camisa con fuerza, escondiendo el rostro en mi pecho, y lloró como si el mundo se fuera a acabar. Perdóname, papá. Por favor, perdóname por no confiar en ti. Por haber creído sus mentiras, susurraba entre espasmos. Lo sé, hijo. Lo sé perfectamente, le contesté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Estás a salvo ahora. Se ha terminado. Mientras los agentes sacaban a Victoria y a Marcos de la casa bajo la luz de los focos, me di cuenta de que la niebla que nos rodeaba en el aeropuerto de Barajas finalmente se había disipado. Pero el paisaje que quedaba detrás de ella estaba en ruinas. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en Pozuelo de Alarcón. El proceso judicial contra Victoria y Marcos Caín se convirtió en el caramelo de los programas de sucesos y las tertulias de la televisión española. Los medios, con su habitual sensacionalismo, lo bautizaron como el complot del chalet de lujo o la trampa de la T4. Gracias a las grabaciones que logré rescatar de la nube y, sobre todo, al testimonio inquebrantable de Carmen, el juez de la audiencia provincial no tuvo dudas. Victoria fue condenada por denuncia falsa, tentativa de estafa agravada y corrupción de menores, al demostrarse mediante peritajes psicológicos la manipulación sistemática a la que sometió a Alejandro. Marcos Caín resultó ser un viejo conocido de la UDEB, un pájaro con antecedentes por extorsión y blanqueo en la Costa del Sol que operaba bajo una fachada de consultoría legal.
Ambos están ahora cumpliendo condena en centros penitenciarios distintos, lejos del lujo y de las apariencias. Yo, por mi parte, necesitaba aire nuevo. Vendí el chalet de Pozuelo, había demasiados fantasmas arrastrándose entre esas paredes de mármol y jardín impecable, y compré un piso con solera y techos altos con vistas al Parque del Retiro. Es bastante más pequeño que nuestra antigua casa, pero aquí el aire se siente extrañamente más limpio, menos viciado por las mentiras. Alejandro sigue en terapia. El daño que su madre le infligió, inoculándole el veneno de que su propio padre era un monstruo adicto, no es algo que se cure de la noche a la mañana con un par de sesiones. Hay heridas que aún supuran, pero estamos reconstruyendo los puentes, ladrillo a ladrillo. El otro día, por primera vez en años, fue él quien me llamó por iniciativa propia. Me invitó a ver un partido del Real Madrid al Santiago Bernabéu. No hablamos mucho del pasado mientras estábamos en la grada, preferimos centrarnos en el juego. Pero al salir, nos quedamos en un bar de los de siempre, compartiendo un bocadillo de calamares bajo el frío de Madrid, tal y como hacíamos cuando él era apenas un niño. En ese momento, entre el ruido de la gente y el olor a fritura, sentí que recuperaba a mi hijo. Carmen. Bueno, Carmen ya no es nuestra empleada. Ahora es, sencillamente, de la familia. Con una parte sustancial del dinero de la venta de la casa, cumplí una promesa silenciosa. Montamos la Fundación Isabella, en memoria de su hija. La organización se dedica a financiar cirugías cardíacas de urgencia para familias que, como ella en su día, se ven desamparadas por el sistema. Ella misma la dirige con una entrega que me conmueve cada día. Es lo mínimo que podía hacer por la mujer que decidió no mirar hacia otro lado cuando mi vida estaba a punto de saltar por los aires. A veces, por las noches, me quedo en el balcón mirando el skyline de Madrid, las luces de las 4 torres al fondo, y recuerdo la niebla de aquella mañana de camino a Barajas. Es aterrador pensar cómo la vida puede cambiar en un par de segundos, en un par de kilómetros. He aprendido que quien duerme a tu lado, compartiendo tu cama y tus secretos, puede ser un completo extraño capaz de lo peor, y que quien limpia tu casa, la persona a la que a veces ni siquiera saludas con atención, puede terminar siendo tu ángel de la guarda. He aprendido a no dar nada por sentado. He aprendido que la verdad, por muy espesa que sea la bruma que intenten lanzar sobre ella, siempre encuentra su camino hacia la superficie, tarde o temprano. Ahora, cuando cierro la puerta de mi casa por la noche y escucho el silencio, sé exactamente quién soy y, lo más importante, sé quiénes están de mi lado. Y por primera vez en 23 años, puedo decir que duermo en paz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró: quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado.
Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener,
Cualquier degeneración diagnosticada era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego.
Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes.
No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Bowman no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo.
La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba: Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo.
La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Sé lo de Vin Global. Sé lo del limpiador de baños». Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. «Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz». Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente.
Estás loco, gritó Benjamín, perdiendo los estribos. Estás senil. Llamad a un médico. No será necesario, dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arzac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.